Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cápsulas de Memoria. En esta ocasión el capítulo Bogotá nos va a acompañar con la profesora Sandra Rodríguez, quien es una de nuestras invitadas. La profesora Sandra Rodríguez Ávila es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Francisco José de Caldas, magíster en Educación con énfasis en Historia de la Educación y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente titular de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Marcela, por la invitación y gracias también a la asociación por tener en cuenta mi perfil académico para estas cápsulas de memoria. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesora. Profesora, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es cómo ha sido su trayectoria laboral y académica. A ver si nos puede de pronto ampliar un poquito ese panorama. Bueno, como tú decías, yo estudié licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Yo me gradué de la licenciatura en el año 93 y digamos que ahí empezó una trayectoria importante a nivel académico en mi formación que tiene que ver con la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia. Participé en el año 92 siendo estudiante de la Universidad Distrital en un grupo de investigación orientado por Piedad Ramírez y Jairo Gómez, profesores de la Universidad Distrital, a quienes les aprobó el Centro de Investigaciones de la Universidad un proyecto para trabajar enseñanza de la historia y las ciencias sociales y pues ahí digamos empecé con una trayectoria que vengo desarrollando desde esa época, con un énfasis que en ese momento era más de tipo cognitivo, pero digamos que esos fueron como los primeros escenarios de actuación en el campo de la investigación. El trabajo que yo realicé en la licenciatura también fue como básico para la trayectoria posterior, que fue en el ámbito de la educación básica y media. Trabajé en varias instituciones escolares. Yo destaco el trabajo que hice en la Escuela Pedagógica Experimental, que es una institución de innovación pedagógica en la que trabajé más o menos 4 años y donde pude desarrollar varias de las cosas que venía trabajando en el ámbito de la investigación cuando estaba en la licenciatura. De manera paralela a mi trabajo en la Escuela Pedagógica Experimental, empecé a cursar la maestría en educación con énfasis en historia de la educación y la pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. Y allí como que pues, se abrió un campo de problemas nuevos para mí que tenían que ver con la historia de la educación, básicamente el periodo colonial, que fue para mí un campo de interés durante también mucho tiempo. Entonces, en la maestría en educación empecé a trabajar en el ámbito de la educación para poblaciones periféricas, que se denominaban así en algunas de las tendencias analíticas de la historia de la educación. Hice un análisis del Hospicio Real de Santa Fe a propósito de varias de las tendencias sobre historia de la educación dirigida a la población pobre, a los vagos y los malentretenidos de la época. Y pues realicé mi tesis de maestría como en esa temática, digamos. Entonces ahí ya venía yo como perfilando mi campo de trabajo sobre la enseñanza de las ciencias sociales y en el marco de la maestría pues realicé este trabajo en relación con la educación en la colonia. Estos dos, digamos, estas dos trayectorias de trabajo fueron perfilando dos líneas también de investigación en las que me vengo ocupando desde hace mucho tiempo. Y en mi campo, digamos, profesional y docente, siendo maestra de la Escuela Pedagógica Experimental, el Instituto Distrital de Investigación Educativa y Pedagógica, que es el IDEP, abrió una convocatoria para maestros, digamos, jóvenes en esa época, que estábamos desarrollando actividades de investigación en el campo de la educación. Y yo presenté un proyecto con la Escuela Pedagógica Experimental, ese proyecto fue aprobado, entonces ahí también empezó como a fundamentar más como el ejercicio investigativo en el campo de la enseñanza. Y ya, pues digamos, habiendo cursado la maestría
con muchas más herramientas de análisis, también pude desarrollar otros proyectos de investigación con Colciencias, con el IDEP, en el marco de una corporación a la que yo hacía parte, que era la Sociedad Colombiana de Pedagogía, y entonces pues ahí, digamos, fortalecí mi trabajo investigativo en estos dos frentes de trabajo, ¿no? El ámbito de la historia de la educación y el ámbito de la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia. Yo pues luego trabajé en varias instituciones escolares, en varias universidades y finalmente con la trayectoria que ya había acumulado en el campo de la investigación en enseñanza de las ciencias sociales y de la historia, me presenté a un concurso de planta en la Universidad Pedagógica en el año 2003 y allí pues estoy trabajando desde ese momento, eh, ya más de 15 años allí vinculada con el Departamento de Ciencias Sociales, la licenciatura de Ciencias Sociales y la maestría en Estudios Sociales. En el año 2005, en el segundo semestre, decidí presentarme al doctorado de Historia en la Universidad Nacional con el interés de continuar la línea de Historia de la Educación en el marco pues de los análisis que había hecho sobre Colonia, pero en el curso de mi formación en la nacional y también con las preocupaciones que veníamos construyendo en la Universidad Pedagógica con una de mis colegas con las que comparto este trabajo, la profesora Constanza Mendoza, decidimos construir una línea de formación en el año 2004 para trabajar con los maestros en formación en la licenciatura, una línea que se llama Formación Política y Memoria Social, que quería articular un poco unas preocupaciones sobre el pasado reciente, el análisis del pasado reciente y la formación de los estudiantes en las licenciaturas. Entonces, pues yo hice un viraje, digamos, analítico en mi trayectoria y empecé a mirar el tema de la memoria en el campo de la historia cultural. Inicialmente quise hacer un trabajo con historia reciente, pero posteriormente a partir de la formación en la Universidad Nacional, en particular en los cursos de historia comparada, pude identificar un campo de problemas muy importante para abordar los usos del pasado y pues finalmente mi tesis de doctorado terminó siendo sobre la Academia Colombiana de Historia, un análisis entre las décadas de 1930 a 1960 sobre los usos públicos propuestos por esta institución. Y pues eso también perfiló, digamos, este otro campo de trabajo sobre la relación entre historia y memoria, el pasado reciente, que es otro de los campos que vengo trabajando en el ámbito de la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia, y que, digamos, un poco, para no hacerlo tan largo, un poco sintetiza lo que he venido haciendo en mi trayectoria académica y profesional en el ámbito de la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia y en el campo de la investigación histórica. Exacto, profesora. Profesora, y vamos ya a la segunda pregunta para que podamos ampliar un poquito más también esas líneas de trabajo o líneas de investigación que usted ha venido desarrollando, porque normalmente los profesores no se mantienen en una sola línea de trabajo, sino que también trabajan varias en particular. A ver si nos puede hablar un poquito sobre ellas. Bueno, como les estaba contando, mi trayectoria académica pues surge en la Universidad Distrital en el marco de mi formación como licenciada, entonces allí surge este interés por trabajar la investigación en enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Eh, Como lo había anotado ya en esta línea de trabajo desde el año 92, yo empecé con un grupo de investigación en la Universidad Distrital y en el marco de ese grupo realicé mi trabajo de grado con una investigación que hicimos con el Instituto Pedagógico Nacional eh, y pues nos articulamos 8 estudiantes a este proyecto. Yo trabajé con otra colega, Claudia Rincón, un proyecto para hacer un análisis sobre tendencias historiográficas y su vinculación con la enseñanza de la historia a partir de algunos enfoques cognitivos que en ese momento eran los que digamos, estaban como marcando una ruta de análisis importante en el campo de la enseñanza. Yo trabajé a partir de ese enfoque la investigación de mi pregrado, digamos, luego un proyecto de investigación que realicé con
el IDEP, con el Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, hice una investigación. Eh, También, digamos, perfilando un poco ya una noción que venía trabajando desde el pregrado, que eran las representaciones sociales. Y posteriormente, después de esa investigación, en la siguiente convocatoria me presenté y volvió a aprobarse otro proyecto que desarrollé con Piedad Ramírez también sobre el campo de la enseñanza eh, de las ciencias sociales y de la historia, también con un enfoque cognitivo en el marco de las representaciones, pero ya con una propuesta construida a partir de nociones como el cambio conceptual y articulando algunos dispositivos narrativos que consideramos importantes para el trabajo en aula. Luego de esas investigaciones que tuvieron como ese enfoque de carácter cognitivo, me centré más en otra línea de trabajo que se abrió en ese momento, que fue el campo de la historia de la educación. Entonces allí, como lo venía notando, trabajé el periodo colonial, en particular la educación o las prácticas educativas que empezaron a surgir en instituciones como el hospicio, como otro tipo de instituciones de encierro que aparecieron y que tenían como un interés de formar ciertos hábitos en la población. Y entonces yo empecé como a trabajar en esa línea temática, que fue, pues, digamos, me abrió el horizonte a pensar el tema de la historia de la educación y la pedagogía, y ahí ya con la corporación a la que pertenecía, que fue la Sociedad Colombiana de Pedagogía, hice varios trabajos en historia de la educación, también financiados por el IDEP, algunos, y otros financiados por Colciencias. Esa, digamos, es otra de las rutas que he trabajado bastante, que tiene que ver con la historia de la escuela en Colombia, con la historia de los saberes escolares, en particular, pues con el campo de la historia, que me interesa mirar cómo se ha configurado este saber escolar en el ámbito, pues, de la historia de la educación. En este, digamos, en este periodo, diríamos, entre el 2000 y 2004, también fue creciendo un interés importante en el campo de la enseñanza por identificar qué venía pasando con la enseñanza del pasado reciente en las instituciones educativas, y por eso, pues, creamos esta línea de trabajo sobre formación política y memoria social. Allí empezamos a hacer como un balance general de lo que podrían ser estas categorías de la memoria hegemónica, la memoria dominante, los usos públicos del pasado, las políticas de la memoria, las memorias de la política, el trabajo con testimonios, y allí hicimos algunos ejercicios investigativos que tenían, digamos, ese enfoque. Y cuando, pues, empecé a hacer el doctorado en la Universidad Nacional, mi interés estuvo centrado fundamentalmente en analizar los usos del pasado a través de la Academia Colombiana de Historia. Entonces, digamos, ahí surge como una tercera línea de trabajo que tiene que ver con la escritura de la historia, las relaciones entre memoria e historia, los usos del pasado y las políticas de la memoria a través de los principales emisores de los discursos oficiales en torno al pasado. En este caso, pues, de la Academia Colombiana de Historia. Y digamos que un tema que ha venido siendo transversal a mi ejercicio profesional como profesora de la Universidad Pedagógica, pero también como profesora de la educación básica y media, ha sido el análisis de la política educativa. Entonces, también en el marco de la Sociedad Colombiana de Pedagogía hice como las primeras investigaciones sobre política educativa, en particular en el periodo en el que se configuró la revolución educativa, que fue el primer periodo de Álvaro Uribe Vélez, y entonces hicimos allí varios trabajos de investigación sobre el sentido de estas políticas. Y en esa línea también me he venido ocupando de esos análisis sobre lo que pasa con la evaluación masiva por competencias, sobre el énfasis que se le da a la evaluación en el campo educativo, que deriva, digamos, de toda esta intervención de la política sobre el campo de la enseñanza. Y pues el último trabajo de investigación que hice en esa línea temática también fue financiado por Colciencias, con un grupo grande de profesores de la Universidad Pedagógica. Hacíamos parte de varios grupos de investigación, presentamos una propuesta que fue aprobada también por Colciencias, hicimos un análisis de las licenciaturas a nivel nacional,
sobre todo en un momento que fue crucial y fue la obligatoriedad de la acreditación de las licenciaturas en el año 2015. Hicimos una investigación desde el 2016 hasta el 2018. Hay varias publicaciones articuladas a esta investigación que tienen que ver con enfoques analíticos sobre la teoría del capital humano, que es como desde donde se sustenta todo el enfoque de las políticas educativas. Entonces, un poco en síntesis, yo trabajo en 4 líneas de investigación: la línea de la enseñanza de la historia de las ciencias sociales, la línea de las relaciones entre memoria, historia, usos públicos del pasado y políticas de la memoria, que ese es como otro énfasis de trabajo, y que pues recientemente ha incorporado algunos asuntos de la historia pública que de pronto más adelante, digamos, tocaremos con más detalle. La historia de la educación, que incluye mi interés por pensar lo que pasa por fuera de la institución escolar, con todas estas instituciones de encierro que aparecen a finales del siglo XVIII y que están ligados con estas prácticas de construcción de hábitos hasta la configuración de los saberes escolares y cómo es que esos saberes escolares tienen una historicidad propia, y la política educativa, en particular aquella que está ligada con la formación de docentes, y que tiene que ver con la manera como la política educativa incide en la construcción de los referentes escolares desde los cuales se piensa la enseñanza, se piensa el aprendizaje y se piensa, digamos, el campo general de la educación. Esas serían como mis líneas de trabajo. Exacto, profesora. Y muchos de estos trabajos se van convirtiendo también en publicaciones. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre ellas? O sea, ¿cómo ha sido su participación académica en cuanto a producción material? Bueno, como les decía, ¿no? Estas últimas investigaciones sobre política educativa hay varias publicaciones. Todas estas publicaciones están, la mayoría de ellas, en acceso abierto en línea para también poder tener interlocución con posibles lectores y lectoras de estas investigaciones. Eh, Produjimos de la investigación que hicimos con Conciencia sobre licenciaturas, un libro que se llama Entre las exigencias de calidad y las condiciones de desigualdad, que pues se encuentra en redes, que es como el análisis de la política educativa, fundamentalmente esta noción de calidad. En el libro pues hacemos un balance de los planes de desarrollo desde Pastrana hasta los planes de desarrollo de Santos, para mostrar cómo hay una consistencia en la política educativa y cuál ha sido el efecto que esto ha tenido en la construcción de los referentes de educación, para juzgar lo que debe pasar con la educación, tanto en el campo escolar como en el ámbito universitario. Hicimos también un balance de las bases de datos, un análisis de lo que implica pensar la educación con cifras, de todas las bases de datos que el ministerio ha venido produciendo. Hicimos también en este libro un análisis de las comunidades académicas que están adscritas a estos procesos de acreditación y registro, y cómo el enfoque, digamos, más ligado con el cumplimiento de este tipo de procesos sí ha obstaculizado el desarrollo académico de varias de las actividades que se desarrollan tanto pues en las grandes ciudades como en las regiones, sobre todo cuando a las regiones se les pide tener unas condiciones similares a las de escenarios en donde hay un equipamiento para la educación muy amplio y donde de pronto en algunas regiones eso no ocurre. Las instituciones y los programas se quedan sin acreditación, y pues esto, digamos, lo que constata es que la desigualdad está, digamos, en el modelo económico y no en las condiciones de los programas y de las universidades para proveerse esas condiciones de calidad. Y finalizamos con una propuesta que queríamos promover de lineamientos de calidad sobre todo para los programas de licenciatura, que pues quedó publicada. Infortunadamente el ministerio pues no incorporó esto como una propuesta posible, pero que las comunidades académicas que participaron en este ejercicio sí considero que le dieron validez, digamos, a ese ejercicio analítico que hicimos. El libro se publicó en el 2018 y recientemente, ahora en el mes de enero de este año, publicamos un último artículo derivado de este ejercicio de investigación sobre los
decretos que se han producido después del acuerdo de paz que tienen que ver con las licenciaturas y que trataron de resolver asuntos que ya había creado la misma normatividad nacional de desigualdad en las regiones. Entonces, pues, este artículo está publicado en la Revista Colombiana de Educación, acaba de ser publicado, también se puede consultar pues en redes. En el campo, esto pues digamos para hablar de las más recientes, ¿no? En el ámbito de la enseñanza, eh, tenemos con el profesor Sebastián Pla, coordinamos un libro sobre como las perspectivas de los estudios sociales en el campo de América Latina, un libro que reunió varios autores de la región para mirar la construcción del saber social en la escuela en distintos escenarios formativos en Latinoamérica. Y pues digamos que este libro ha tenido bastante difusión, divulgación, es como, digamos, un referente importante. También en el campo de la enseñanza, como mi enfoque es mirar los temas referidos a la memoria social y, y esto sobre todo en el ámbito del pasado reciente. El año pasado también publiqué un artículo sobre las potencialidades del trabajo de Jesús Abad Colorado en relación con las prácticas de enseñanza a propósito de la exposición El Testigo y de varias experiencias educativas que se desarrollaron en ese momento desde la universidad, entonces también hay un artículo publicado sobre ese tema. Y sobre enseñanza, bueno, sobre enseñanza tengo mucho trabajo publicado. En particular tengo varios análisis documentales de estados del arte que hemos venido desarrollando con algunos de los colegas, que tienen que ver como con el mapa general de lo que ha pasado con este campo en el país desde los años 80 hasta la actualidad. Y en el ámbito de la historia, pues tengo, pues mi tesis de maestría fue publicada. La tesis de maestría se publicó en el 2007 en, eh, en un premio que es el Premio Nacional de Educación Francisca Ratke. Entonces, en el marco de ese premio publicaron mi tesis de maestría. Y mi tesis de doctorado también fue publicada por la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario en el 2017. Eh, pues que es un trabajo que continúo desarrollando, que más adelante podremos como plantear cómo se está llevando a cabo. Y también pues se pudo publicar esa investigación que también tuvo una mención de la que posteriormente podemos hablar, tanto en la Universidad Nacional como en el Premio Alejandro Ángel Escobar. Entonces, digamos que sí, lo que he venido haciendo en estas 4 líneas, he intentado publicar como los resultados. De pronto se pueden ver ahí en la página de academia o en Google Scholar, ahí como trato de tener como publicadas las cosas de manera en acceso abierto para que también podamos tener interlocución sobre eso que vengo publicando, ¿no? Y en este momento hay algunos proyectos editoriales que están en curso de los que podemos hablar ahora más adelante. Exacto, profesora. Y hay también espacios académicos e instituciones que se preocupan, por ejemplo, también por las publicaciones y por darles a ese ámbito académico y escolar como un espacio, un reconocimiento. Uno de ellos es la Asociación Colombiana de Historiadores. ¿Qué nos puede decir sobre ella? ¿La conoce? ¿Ha tenido contacto con las personas que pertenecen a la asociación? ¿Cómo ha sido ese manejo? Bueno, la Asociación Colombiana de Historiadores la conozco hace bastantes años. En los primeros congresos de historia en los que yo pude participar, pues la asociación tuvo una relevancia fundamental para la construcción de estos escenarios de diálogo, de discusión, de encuentro, que pues considero que los escenarios de los congresos de historia también no solamente son escenarios de encuentro, sino también se convierten en espacios formativos, ¿no? Y en espacios de construcción de relaciones intergeneracionales entre las y los académicos y académicas que nos dedicamos pues a este tema de la historia, algunos más asociados al campo más disciplinar, otros desde enfoques interdisciplinares
que trabajan desde otras disciplinas temas asociados a la historia, han encontrado en el Congreso de Historia un escenario importante para construir comunidad, ¿no? Entonces creo que esa es como una actuación importante de la academia, perdón, de la asociación. También creo que el interés por situar las discusiones y los debates académicos en las distintas instituciones de educación superior y en el ámbito regional es como un trabajo importante de la asociación. Y creo pues que en otro momento tuvieron varias publicaciones como periódicas, había un boletín que realmente en este momento no sé si se mantuvo, un boletín como de publicación de artículos y de reseñas. En algún momento también trabajé con la asociación, la elaboración de un libro, precisamente. Me parece que Medófilo Medina estaba en la dirección, en la presidencia de la asociación. En esta época tuve un mayor contacto, una mayor vinculación con Ana Luz Rodríguez, que también creo que el logo que ahora eh, tiene la asociación es parte como de esa gestión que hizo Ana Luz en ese momento. Pues tengo mucha cercanía con Adriana Alzate, que en otro momento también fue parte de la dirección. Javier Guerrero, pues desde la UPTC, que también hace varios años está impulsando esta iniciativa. Y algunos colegas de más reciente vinculación, pues que con los que me he vinculado más recientemente, que sé que trabajan en la asociación y que han impulsado como estos escenarios como en el que nos encontramos ahora, ¿no? Estas cápsulas de memoria que pueden ser muy interesantes para potenciar el trabajo conjunto, ¿no? El trabajo colectivo de quienes nos ocupamos de la historia. Recuerdo, por ejemplo, en el año 2010, el congreso que se hizo en Bogotá tuvo una participación importante en la asociación y en articulación sobre todo con las universidades. Entonces sí creo que hay un trabajo pues continuado, creo que valdría la pena como recoger la trayectoria de lo que se ha hecho en la asociación con una perspectiva un poco más analítica para ver los cruces, las vinculaciones con otro tipo de colectivos que trabajen el tema histórico, como por ejemplo el colectivo Historia Oral. A mí me parece interesante ver qué vínculos se pueden construir con estas otras redes de trabajo. Hay muchos, por ejemplo, hay una red nacional de didáctica de las ciencias sociales, sería interesante saber cuáles serían esos vínculos que se pueden hacer. Hay otra red de trabajo que tenemos sobre pasados recientes, también me parece que ahora, digamos, un reto importante no solamente es mantener estas iniciativas, sino construir unos diálogos más amplios con otros sectores que también se ocupan de la historia, no necesariamente con un enfoque disciplinar, pero que sí tienen un interés por indagar por el pasado, ¿no? Creo que se está haciendo, ¿no? Estos distintos mecanismos de divulgación lo permiten. Incluso me parecería interesante ver la proximidad con las academias regionales y con la academia nacional, pues como cuáles serían las permanencias, las cosas que uno puede encontrar como incluso ciertas similitudes de pronto o distancias entre la asociación y la academia, cómo se dan esas relaciones. Me parece interesante como objeto de análisis en sí mismo ese ejercicio, sobre todo en el marco de lo que implica como la institucionalización de la historia. Eso es lo que podría yo pues decir en relación con la asociación. Exacto, por ejemplo, en este momento, pues con las instituciones regionales se está dando lo que se conoce como la sexta muestra regional de historia, que compete pues al capítulo Antioquia, pero que es un espacio abierto para esas diferentes asociaciones, integraciones o semilleros que les interesa el tema histórico regional. Entonces es como es una forma de mostrar sus productos, que es en lo que están trabajando. Y ya desde la asociación se tienen otros canales pues, institucionales, que son los miércoles con la historia, que también es como un espacio abierto para las redes, para las revistas y también para la misma asociación para mostrar como los diferentes trabajos o temáticas que se han venido trabajando.
y ya las cápsulas, pues, en las que estamos en este momento, es como para mostrar a las personas los distintos miembros o profesionales que trabajan la historia. Entonces, también ahí compete también pues, la siguiente pregunta, que es sobre los logros académicos y personales, porque muchos de estos logros vienen de esos trabajos continuados que tienen los profesores. Profesora, si nos puede ayudar con esta pregunta. Bueno, hablar de los logros propios siempre es como un poco difícil, ¿no? Pero bueno, sí hay varias cosas que he realizado en mi trayectoria académica que creo que son interesantes para destacar, ¿no? Como decía, el trabajo, por ejemplo, de la maestría, creo que fue un trabajo importante, tuvo una mención meritoria en la Universidad Pedagógica y luego pues lo presenté al concurso nacional del Premio Nacional de Educación y pues allí resultó seleccionado como un trabajo destacado y la fundación lo publicó. Entonces creo que ese tipo de cosas son importantes. Lo mismo de la tesis de doctorado, que se denomina Memoria y Olvidos Públicos del Pasado desde la Academia Colombiana de Historia. Yo presenté la tesis al premio Alejandro Ángel Escobar y el premio también le otorgó una mención a la tesis y la nacional, pues en la nacional obtuvo la calificación de laureada la tesis que realicé en el doctorado. Y luego, pues, la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional hicieron un convenio para publicar conjuntamente esta tesis y creo que ha sido interesante la recepción que ha tenido el trabajo. Varios colegas, tanto a nivel nacional como en algunas regiones, hablan conmigo y me cuentan como qué recepción ha tenido el trabajo, como para poder también construir nuevos proyectos de investigación en historia. Entonces eso me parece que es un asunto importante. Pues yo en el campo de digamos, de la administración pública he tenido también, pues, bueno, he tenido que desempeñar muchos cargos, sobre todo a nivel institucional en la Universidad Pedagógica y pues actualmente soy la coordinadora de la maestría en estudios sociales, en otro tiempo estaba pues asumiendo estos cargos de dirección y de coordinación en distintos niveles de trabajo académico dentro de la universidad. Eso pues también ha dado cierto tipo de figuración sobre lo que se viene haciendo a nivel académico y eso me parece que también se puede destacar. Y pues creo que la posibilidad que se tiene de construir redes de trabajo conjunto a propósito de esos que pues ustedes llamarían logros, que digamos son esos reconocimientos del trabajo que se viene haciendo, que he venido haciendo, potencia también el trabajo individual, ¿no? A mí, yo he contado con la posibilidad de tener varios proyectos de investigación en curso, desarrollados con Colciencias, desarrollados con el IDEP, desarrollados con la Universidad Pedagógica, entonces creo que también eso puede constituirse, si se quiere, como en logros que uno podría destacar de su trayectoria académica, ¿no? Eso creo que podría ser importante. Exacto. Y también ahí vamos ya a nuestra última pregunta para hacer el cierre. Y es actualmente en qué proyectos se encuentra trabajando. Pues normalmente hay semilleros, hay redes, pero nos puede contar un poquito más actualmente en qué se encuentra trabajando. Bueno, yo diría que tengo en este momento como dos grandes bloques de actividades en el terreno académico, por decirlo de algún modo, sin contar pues todas estas urgencias a las que nos vemos sometidas y sometidos los académicos y académicas que trabajamos en el campo de la educación superior por las presiones casi generalizadas, derivadas de la normatividad del ministerio y demás, y tenemos que estar disponiendo de mucho de nuestro tiempo resolviendo temas que tienen que ver con acreditación de calidad, registro de programas, pero digamos que superando un poco ese tiempo compartido que hay que tener con este tipo de actividades, en este momento me concentro en dos cosas fundamentales. Uno es el semillero de Historia Cultural y Educación Histórica,
que es un semillero que coordino conjuntamente con el profesor Alexander Aldana desde la Universidad Pedagógica Nacional. De este semillero son integrantes estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales, egresados de la misma licenciatura y más recientemente estudiantes de la maestría en Estudios Sociales también que están siendo vinculados a esta estrategia de formación. Y el semillero de Historia Cultural y Educación Histórica tiene varios campos de trabajo. Uno de esos es el programa radial Ananqué Relatos de Clio, del que vamos a eh, emitir de hoy en 8 días el programa número 100. El programa que se emitirá hoy es sobre el fútbol, la historia del fútbol, y se emite a las 7 de la noche en la emisora de la Pedagógica, de la Universidad Pedagógica Nacional, que se llama Pedagógica Radio. Les enviaré el link para que puedan seguirnos en el programa. El otro trabajo que hacemos con el semillero es el Cineclub 16 milímetros. Tenemos un ciclo de cine en este momento sobre Palestina, tanto para el programa de radio como para el ciclo de cine. Estamos también desarrollando un conjunto de actividades que nos permitan incorporar estos temas como contenido educativo, desarrollando un conjunto también de actividades que nos permitan pensar cómo sería la enseñanza de estos contenidos. Tenemos con este mismo grupo un trabajo en redes que estamos desarrollando un poco articulado algunas concepciones de lo que podría ser la historia pública, entonces estamos trabajando con ellos en esa iniciativa. También tenemos un trabajo editorial en el marco del semillero. Tenemos un boletín que se llama Vacantes, un boletín en donde los estudiantes publican sus reflexiones derivadas de estas otras dos estrategias que son radio y cineclub y sus avances de tesis, y también tenemos como el interés de posicionar este boletín Vacantes como un trabajo universitario de los estudiantes para promover sus propias reflexiones. Dentro de esta línea editorial hemos venido desarrollando materiales educativos, entonces está próximo a salir un libro. Nos presentamos a una convocatoria también que hizo la universidad de libros para jóvenes lectores y realizamos un libro sobre el Bicentenario. Nuestra quinta temporada del programa Nanqué estuvo dedicada al Bicentenario. Entonces allí trabajamos como 12 programas más o menos dedicados solamente a la independencia. Teníamos un interés y era trabajar algunos programas que hicieran una reflexión sobre el pasado, no con un fin celebratorio, sino con un fin analítico. Y algunos de ellos ya situados en el análisis propiamente de la independencia. De allí surgió este libro que se llama Historias y Travesías por la Libertad, que es un libro para jóvenes lectores, que está ya en su fase final para poder ser divulgado ahora en la próxima feria del libro. Y tenemos pues algunas maquetas que estamos también tratando de desarrollar en relación con este tema de los materiales educativos. Y finalmente tenemos también con el semillero un interés y es construir un catálogo virtual con todos los programas que tenemos producidos a la fecha, que son 100, para construir rutas de trabajo tanto desde la historia pública como desde la enseñanza de la historia. Eso es lo que hacemos, ese es, digamos, uno de los frentes de trabajo, digamos, más diverso que tengo en este momento, que es el del semillero Historia Cultural y Educación Histórica, y el otro son algunas actividades editoriales en las que vengo trabajando. Uno de ellos es con Sebastián Pla, también profesor de la UNAM en México, con el que he venido trabajando ya hace varios años. Y acabo de enviar también uno de los capítulos para esta publicación. Y tenemos otros dos libros en proceso de preparación, uno con Aura Hurtado, historiadora también, que viene trabajando sobre la radio en Colombia, en particular Sutatensa, y el papel tan importante que tuvo la correspondencia de quienes estuvieron vinculados a esa iniciativa radial. Entonces con ella pues tuvo una iniciativa inicialmente de pensar un libro sobre el tema del pasado
y el presente y estamos pues trabajando en esa ruta con varios autores. Nosotras coordinamos la obra y es un trabajo colegiado y también estamos intentando producir la publicación de la cátedra del Museo Nacional del año 2019 que fue sobre enseñanza de la historia. Estamos intentando también darle forma, digamos, a esa iniciativa editorial. Y diría yo, es una tercera línea de un esfuerzo adicional que surge, que me parece muy importante por iniciativa de Alexander Betancourt y Renzo Ramírez. Ellos pensaron un proyecto para hacer un análisis de la institucionalización de la historia en Colombia. Entonces vengo trabajando en el marco de lo que serían estas propuestas de la historia aficionada de la Academia Colombiana de Historia, que ya trabajé hasta el año 1960, entonces estoy trabajando por lo menos del 60 al 90, estoy haciendo un balance de la actuación de esta institución para poder entender cómo fue el proceso de institucionalización de la historia y qué papel pudo tener o no este tipo de prácticas en el marco de las academias, tanto de la nacional como de las regionales. Eso es como lo que vengo haciendo en este momento. Y antes de hacer el cierre, profe, usted de pronto nos puede regalar o decir dónde se puede sintonizar la emisora o dónde se pueden encontrar esos semilleros y estos proyectos. El micrófono. El Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica se puede encontrar en las redes, en su página de Facebook, en Instagram, igual que el programa Ananqué Relatos de Clio. Nos encontramos como podcast en las plataformas de Deezer, de Spotify y de iVoox. Y para sintonizar directamente el programa en la emisora, cuando se emite semanalmente, el programa sale al aire los los miércoles, hoy es miércoles en la tarde, a las 7 de la noche se hace la emisión de Ananqué y se repite esa emisión los sábados a las 11 de la mañana. Y bueno, por redes estaremos circulando los flyers que promocionan cada programa, entonces pues te enviaré a ti, tú podrías ayudarnos de pronto con esa divulgación para que puedan escuchar el programa y también enviarnos como sus comentarios. Queremos hacer en algún momento un intercambio con quienes nos han venido escuchando. El programa tiene más de 40.000 descargas y escuchas, entonces creemos que tiene una buena recepción en el público, tanto quienes lo escuchan directamente los miércoles o sábados, como quienes lo escuchan después en el formato podcast, que es como se ha venido difundiendo este trabajo. Y bueno, el Cineclub 16 milímetros, que tenemos nuestras sesiones de conversatorio los viernes a las 5 de la tarde cada 15 días, entonces también te enviaré nuestros flyers para que nos puedan acompañar en esos conversatorios. Exacto. Profesora, y antes de cerrar, a mí me gustaría que usted le dijera al público por qué es importante esa parte, investigar esa parte de la historia de la educación, o los que están interesados, por ejemplo, en las maestrías o en las licenciaturas, por qué es importante estudiar esta parte de la historia. Bueno, yo creo que la historia contribuye a pensar el presente de muchas maneras, ¿no? A entender cuáles son las condiciones o por qué llegamos a tener las condiciones que tenemos hoy como sociedad. La historia ayuda a pensar en el marco de una ciudadanía más activa los problemas del presente con un enfoque crítico. eh, y creo que entre más amplia es la posición frente a la historia, más posibilidades de entender con mayor amplitud, con una mirada más amplia lo que pasa en el presente. Entonces sí creo que estudiar historia es fundamental. Estudiar historia además no en el marco de enfoques cerrados, sino en el marco o en la posibilidad de ampliar permanentemente esa mirada con otras disciplinas, por ejemplo, o en el marco de enfoques transdisciplinares e interdisciplinares es, digamos, una potencialidad importante para entender el presente.
Creo también que estudiar licenciaturas en este momento, digamos, políticamente es un referente importante para construir escenarios de actuación en la educación que superen eh, las definiciones ligadas con la política. Hay un problema, yo creo, fuerte y es que nos hemos adecuado un poco a ciertas nominaciones que vienen de la política, como por ejemplo la calidad educativa. Entonces consideramos que la calidad es la acumulación de un conjunto de indicadores y no la posibilidad de la conversación, del diálogo, la profundidad en los análisis, sino la acumulación de esos indicadores. Entonces eso me parece que si estudiamos de manera seria y profunda la educación, podríamos construir alternativas a ese modelo que viene siendo tan fuerte desde la política educativa, que está ligada fundamentalmente con la evaluación, ¿no? Sí, Exacto. Listo, eso profesor. pensaría. Muchas gracias por acompañarnos en esta pequeña cápsula. A nuestro público los esperamos el próximo miércoles con otro programa y muchas gracias, profesora Sandra. Bueno, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias también a las colegas y los colegas de la Asociación Colombiana de Historiadores.